El sur de Veracruz está en la mira directa de las máximas autoridades de seguridad de este país. Omar García Harfuch, secretario federal de Seguridad, junto con el presidente de la Jucopo, Esteban Bautista Hernández, reconocieron que la situación en Sayula de Alemán y en Tejistepec es insostenible. La presencia del crimen organizado ya no es un rumor, es una realidad que obligó a que el control pasara al gobierno federal. La decisión no es menor, porque cuando se habla de Omar García Harfuch que intervenga en un municipio, significa que el tema dejó de ser local o estatal y se elevó a la categoría de seguridad nacional. Y es que Sayula y Tejistepec se han convertido en zonas donde la violencia se mezcla con la política. Los asesinatos sacuden a las comunidades y las denuncias de la propia alcaldesa han prendido las alarmas. Esteban Bautista confirmó que el plan federal incluye la instalación de una base de la Marina en Tejistepec como parte del polo de desarrollo. No se trata solo de un despliegue militar, sino de un mensaje claro. El Estado busca recuperar el control territorial antes de que las cosas se salgan más de lo que ya están. Y es que para eso hay que recordar que semanas atrás la propia gobernadora de Veracruz, Rocío Nale, reconoció que esta coordinación existe con Omar García Harfuch en torno a la seguridad en el estado de Veracruz. La apuesta es que con la presencia de marinos y militares se inhiba la comisión de delitos, se frene la violencia y se dé un respiro a la población. Pero también es un reconocimiento implícito. Las policías municipales y estatales fueron rebasadas y sin ayuda federal, el sur de Veracruz quedaría a merced del crimen organizado. La administración de Sayula de Alemán vive prácticamente en ruinas políticas. Solamente la alcaldesa Lorena Sánchez se mantiene firme, acompañada de la regidora primera Alicia María García Cruz, quien apenas regresó al cargo tras haber renunciado meses atrás, pero volvió con una condición: firmar los documentos financieros bajo protesta. Esa firma bajo protesta es un símbolo de la desconfianza que impera en el cabildo. Mientras tanto, el Orfi será el encargado de revisar si se cometieron desvíos de recursos públicos en un municipio donde las denuncias han ido de la mano con la sombra del crimen organizado. Y es que desde abril se propuso crear un consejo ciudadano para tomar el control de Sayula, pero la idea nunca pasó de las comisiones. La Secretaría de Gobierno no dio luz verde y en los hechos se optó porque la alcaldesa continuara sola al frente, cargando con la tormenta política y de seguridad. Esta falta de decisión abrió más dudas que certezas, porque hay que llegar a preguntar algo: ¿por qué no se instaló el consejo? ¿Quién gana con que todo siga igual? Lo cierto es que la comunidad vive entre la desconfianza hacia sus autoridades y el miedo a las represalias de los grupos criminales que operan en la zona. Esteban Bautista lo dijo sin rodeos: Sayula y Tejistepec son zonas muy calientes, y lo son porque en Tejistepec asesinaron al asistente particular de la alcaldesa y a otra persona más, dejando claro que aquí los ataques no distinguen entre políticos o ciudadanos. La violencia alcanzó directamente a la política local, y con estos antecedentes, la declaración del diputado morenista no es gratuita, es reconocer que el crimen organizado tiene presencia en los municipios, y es una forma de admitir también que las instituciones locales quedaron vulnerables y que se necesita mano dura desde la federación para intentar contener el desbordamiento. El Orfis ya está revisando por su parte si hubo desvío de recursos, pero hay que esperar mientras los nuevos alcaldes que entrarán en enero del 2026 se están preparando para asumir con capacitaciones y sobre todo bajo el resguardo de fuerzas federales. Nadie quiere que inicien su gestión con las mismas inseguridades que hoy sacuden la región. El reto será enorme: recuperar la confianza ciudadana y demostrar que el sur de Veracruz puede sacudirse el estigma de ser zona caliente. Pero para eso no bastan discursos, se necesitan resultados inmediatos y visibles. Y hoy la seguridad en Sayula de Alemán y en Tejistepec está bajo la lupa de Omar García Harfuch, Rocío Nale y Esteban Bautista. La pregunta es si este despliegue federal alcanzará para frenar la violencia o solo será un parche antes de que asuman las nuevas autoridades. Lo que está claro es que la población ya no aguanta más promesas, exige paz, exige certezas y las quiere ahora. ¿Cansados de las mismas noticias de siempre? ¿Con los mismos de siempre?
Aquí lo contamos sin rollos, directo y diferente. Dale click a la campanita, suscríbete y entérate de lo que de verdad está pasando en Veracruz y en la política. Noticias locales. Claudia Sheinbaum enfrenta escándalo mundial con regidor veracruzano. Sí, en plena mañanera, a la presidenta Claudia Sheinbaum le soltaron la bomba. ¿Qué pasa con Xilem García Peña, ex regidor de Jalapa, que está prófugo de la justicia en Nueva York por el caso de la luz del mundo? La respuesta fue breve. La fiscalía tiene que informar, pero el mensaje fue claro. El tema ya escaló hasta Palacio Nacional. El Distrito Sur de Nueva York acusa a García Peña de conspiración de crimen organizado, señalándolo de frenar denuncias de víctimas de abuso sexual dentro de la iglesia encabezada por Nazón Joaquín García, el apóstol de Jesucristo, que hoy purga condena por violar menores. Los fiscales en Nueva York no se andan con rodeos. A García Peña lo ponen en la lista negra de quienes intentaron proteger al líder religioso. El expediente menciona cargos como tráfico sexual, trata mediante fraude y coacción, explotación infantil y hasta inducción de menores a actividades ilícitas. Cada uno de esos delitos acarrea penas que pueden ir hasta los 20 años de cárcel y, lo más delicado, al menos 13 víctimas declararon haber sido obligadas a sostener actos sexuales con Nazón Joaquín, con García Peña presuntamente operando en la sombra para callarlas. Y cuando la reportera le preguntó a Claudia Sheinbaum sobre este caso, la presidenta evitó dar detalles y solo recordó que en días recientes se detuvo a 38 personas en Michoacán ligadas a la luz del mundo en un entrenamiento clandestino. Investigación sobre este regidor, sobre esta actuación. Pues la fiscalía tendría que informar. Lo que hubo que fue público es esta detención de 38, creo que son, ¿no? Personas presuntamente ligadas a este grupo religioso, que estaban en un entrenamiento. Entonces se está haciendo la investigación y por supuesto se dará toda la información. El mensaje es que el tema ya está en el radar de las autoridades mexicanas. El arresto de ese grupo reveló que no solo se trata de un escándalo religioso, sino de una red con posible entrenamiento paramilitar, equipo táctico, armas falsas y hasta simulaciones de explosivos. Un terreno en el que la política, la religión y el crimen organizado se cruzan peligrosamente. El escándalo no solo queda en este ex regidor de Jalapa. Su esposa, Sabdi Quesada, hoy regidora cuarta de Morena en Jalapa, fue cuestionada directamente por la prensa sobre las acusaciones contra su marido. Su respuesta fue seca. Dice que no va a dar entrevistas, que está trabajando, y mientras tanto, el alcalde de Jalapa, Alberto Islas Reyes, salió a respaldarla. Dijo que Sabdi tiene problemas de salud y que esas ausencias no afectan su trabajo en el cabildo. Eso sí, evitó engancharse con el tema central, que su pareja está señalada en una corte de Nueva York. Antes de convertirse en prófugo, Xilem García Peña ya había hecho carrera política local. En su momento fue regidor en Jalapa por el Partido Verde, antes militó en el PRI y también en Movimiento Ciudadano. Además, ejerció como funcionario en las CEMAS y en áreas jurídicas del ayuntamiento, pero su perfil público se consolidó como vocero de la luz del mundo en México, dando entrevistas, defendiendo al apóstol, y esa cercanía lo colocó en la mira de los fiscales estadounidenses, quienes ahora lo señalan como piezas clave en el encubrimiento de abusos. La acusación no es solo contra Xilem. En el mismo expediente aparecen nombres de peso. Está la madre de Nazón, está Eva García de Joaquín, presa en Estados Unidos, está su sobrino Joram Núñez Joaquín, detenido en Chicago, y figuras como Azalia Rangel García y Rosa Sosa, acusadas de reclutar menores. Ese entramado convierte el caso en una de las investigaciones más delicadas contra una organización religiosa en América Latina, y el hecho de que un político veracruzano esté ahí metido agrava todavía más el escándalo para México. Hoy, Xilem García Peña no es solo un exregidor polémico, es un prófugo internacional. Con la Fiscalía de Nueva York tras sus pasos, la presión cae también ahora sobre el gobierno de Claudia Sheinbaum para definir si México colaborará en su captura y extradición, pero lo cierto es que una vez más Veracruz aparece en los titulares del mundo,
no por su café, no por su cultura, sino por un caso turbio donde se mezcla política, religión y crimen. Noticias locales. Hospital sin sueldos desata caos en Boca del Río. Sí, el viernes al mediodía el caos se apoderó de Boca del Río. Trabajadores de limpieza del hospital regional, cansados de un mes sin sueldo, decidieron bloquear el puente que conecta con la Riviera Veracruzana y El Dorado. En plena hora de tráfico, los automovilistas quedaron varados mientras un grupo de 32 empleados exigía lo que les corresponde, sus quincenas. No exigían cosas exorbitantes, solo querían su sueldo. Con pancartas en mano y una cuerda atravesada en el Boulevard Miguel Alemán a la altura de la iglesia de Santa Ana, los trabajadores gritaron su indignación. No fue un paro silencioso, fue un golpe directo a la movilidad del municipio turístico más importante de Veracruz. Pero para dejar claro que ya no aguantan más promesas incumplidas, los inconformes señalaron que pese a no recibir su salario, se han presentado a laborar todos los días limpiando quirófanos, pasillos y áreas críticas del hospital. Pero la paciencia se agotó. Un mes sin pago significa familias enteras en crisis, cuentas atrasadas y la desesperación de sentir que los están jineteando. Lo que más dolió, dijeron, es el abandono. Ningún representante de la empresa Limpieza Especializada Industrial y Hospitalaria, Ley, ni autoridades del hospital, ni mucho menos de la Secretaría de Salud, se han presentado a dar la cara. Para ellos es un insulto mayor que el propio retraso en el dinero. El cierre del puente no fue casualidad. Eligieron un punto estratégico que conecta Boca del Río con zonas de alto movimiento como la Riviera Veracruzana y en minutos la fila de autos atrapados creció, generando molestia en conductores que pocos podían hacer frente a la manifestación. El mensaje era directo: si no nos pagan, no hay paso. Y con esa presión los trabajadores buscaron obligar a las autoridades a reaccionar, conscientes de que tocar la movilidad en una ciudad turística es tocar una fibra muy sensible para el gobierno estatal. Fue hasta casi las 2 de la tarde cuando personal de la Secretaría de Gobernación del Estado llegó al lugar para mediar. Les prometieron que en 30 minutos estarían resueltos sus pagos y que solo necesitaban tiempo para liberar los depósitos. Ante ese compromiso, los trabajadores accedieron a levantar el bloqueo de manera temporal, pero dejaron claro que si el dinero no se reflejaba, volverían a cerrar el puente las veces que fuera necesario. La advertencia quedó marcada en el aire. Esto ya no es un hecho aislado, porque el Hospital Regional de Boca del Río ya había vivido protestas similares en agosto y en septiembre por parte del mismo grupo de empleados de limpieza, todos contratados por la misma empresa. Incluso la gobernadora Rocío Nale ya había anunciado la intención de rescindir el contrato con la empresa después de las quejas constantes de incumplimientos laborales. Sin embargo, mientras el trámite avanza en la burocracia, los trabajadores siguen siendo los más afectados. Esta protesta de Boca del Río expone un problema que se repite en varios hospitales de Veracruz. Empresas contratadas para sus servicios esenciales que fallan en lo más básico, que es pagarle a su gente, y el resultado no solo afecta a los empleados, sino también a pacientes y a usuarios que por la limpieza de un hospital no pueden ponerse en pausa. Los trabajadores aseguran que no buscan pleitos, solamente buscan justicia, y el bloqueo del puente de Boca del Río fue una muestra de la fuerza y de la desesperación. No se trató solo de un reclamo económico, sino de un recordatorio incómodo. Si no se atiende a los trabajadores, tampoco se puede atender a los pacientes. La pelota está en la cancha de las autoridades estatales y federales, que deberán decidir si dejan que la situación se pudra o actúan de una vez por todas.